Bueno, pues esta tarde vamos a hablar con un joven emprendedor de 31 años, gallego, vigués para ser exactos, con mucha morriña y un amante del deporte. Él es un emprendedor y además un creador de Social Mood, una agencia de comunicación online que se dedica pues básicamente a mejorar la imagen y la presencia de las empresas en Internet. Buenas tardes. Buenas tardes. Obligada la primera pregunta. Lucas, ¿qué es Social Mood? Bueno, ya lo has dicho perfectamente. Social Mood es una agencia de comunicación. Básicamente lo que hacemos es mejorar la forma en la que te comunicas en Internet. Punto. Lucas, ¿la empresa que no está en Internet no existe? Yo diría que casi que sí. Sí que es verdad que hay mercados menos maduros, pero prácticamente todos los mercados hoy en día necesitan tener una presencia activa en Internet. ¿Cuáles son los elementos o las herramientas que utilizáis para empezar a hacer ese trabajo? Bueno, muchas, depende, siempre es ad hoc. No trabajamos con paquetes fijos de servicios o de cosas que podamos proponer, sino que básicamente lo que hacemos es entender muy bien los objetivos del cliente para proponerle una serie de cosas. Dentro de estas cosas pueden ser hacer un desarrollo de un blog, hacer una propuesta de redes sociales, trabajar con influenciadores del mercado, pueden ser muchísimas cosas, todo muy ad hoc siempre. ¿Qué tipo de redes sociales o dependiendo de qué empresa les benefician o les perjudican determinadas redes sociales? Dependerá de la empresa y dependerá de los objetivos que tenga esa empresa. Porque no todas las redes sociales sirven para todas las empresas. Nunca, nunca. ¿Vale? De hecho, por ponerte un ejemplo sencillo, dos restaurantes del mismo tipo de comida en la misma ciudad con el mismo público objetivo no tienen por qué estar en la misma red social. Dependerá de los objetivos que tenga cada una. ¿Es imprescindible tener un blog en una empresa que quiera tener presencia en Internet? No es imprescindible, ni muchísimo menos. Esto es lo que hablábamos también antes. Dependerá muchísimo de los objetivos de la empresa y dependerá muchísimo del público objetivo al que te dirijas. Algún mercado muy tradicional, donde todavía no hay conversación en los blogs, etcétera, pues no tendrá mucho sentido. En un mercado más de tecnología o en un mercado de ocio, viajes, etcétera, tendrá todo el sentido del mundo. Y para diferenciarte realmente es muy sencillo. Tan solo tienes que imprimir las 10 portadas de los blogs de tu competencia y hacer algo diferente. ¿Qué es lo que tienen cada uno de estos y qué valor puedo aportar yo diferente al resto? Para mí es fundamental darle ese giro. Es tan importante el contenido como el contenedor, porque al final de nada te sirve tener un contenido espectacular, un texto espectacular. Si yo veo un blog que está diseñado, que tiene una plantilla como el resto, seguramente no me llame la atención y no entre. Sin embargo, si me cuidas la imagen desde el primer momento, si cuidas la experiencia de usuario desde el primer momento en el que entro hasta el contenido que termino de leerlo, seguramente a mí me impactes. ¿Cómo se hace para que ese contenido se difunda, se comparta? Bueno, básicamente redes sociales, ¿no? Al final, cuando estamos hablando siempre de difundir algo, de promover algo, siempre solemos pensar en redes sociales. También hay otras técnicas, podemos utilizar una newsletter. Cuando hablamos de newsletter siempre estamos pensando en el coñazo de recibir un email todos los días, etcétera. Ahí también tenemos que ser muy diferentes. Tenemos que siempre pensar en el usuario primero y darle justo lo que necesita. Olvidarnos de que la newsletter nos va a dar visitas y pensar en que la newsletter nos va a dar cariño. ¿Cómo podemos hacer una newsletter para que el usuario la perciba con buen rollo? Preguntándole la frecuencia en la que quiere recibir el contenido, por ejemplo. Y redes sociales, podríamos estar hablando aquí de 57 millones de trucos o consejos que cada uno tendrá los suyos. Al final yo siempre hablo de sentido común. Si por donde vas es en aportar valor, yo te respondo tus dudas, hablo contigo, converso, diálogo. El día que yo te ponga un contenido, tú vas a percibirlo de otra manera que si lo único que hago yo es colgar contenido. ¿El mail marketing funciona? ¿Tú crees en eso? Sí, a nosotros nos funciona espectacularmente. Quien diga que no, miente. El problema está en el enfoque que le está dando. Tenemos que preguntarle al usuario qué espera de esta newsletter, tenemos que darle la mayor información posible, por ejemplo, antes de que se suscriba, decirle cómo ha sido la última newsletter y muchísimo feedback de usuario. Al final tienes que estar preguntando constantemente a tus usuarios qué es lo que les interesa, cuáles son sus necesidades para que todo esto funcione mucho mejor. ¿Cómo enamoramos a Google? Yo me repito muchísimo. Vale. Soy una persona muy repetitiva en este contexto y es porque siempre hablo de lo mismo, de que los usuarios son lo primero. Podemos hablar de SEO, podemos hablar de un montón de disciplinas, podemos
tenemos miles de guías avanzadas, pero al final todo el mundo se centra en lo técnico y nadie se centra en qué es lo que le importa a mi usuario y cómo se lo doy. Esto es la clave. Lo más importante de todo es saber cuál es la necesidad de mi usuario para darle justo lo que espera. Porque si yo a un usuario le doy justo lo que espera, esto al final se traduce en links en redes sociales porque le gusta mi contenido, se traduce en conversión porque cualquier cosa que yo le ofrezca le va a interesar porque yo ya sé previamente cuáles eran sus necesidades. Al final es muchísimo sentido común. SEM tiene que ser un complemento de toda nuestra estrategia, ¿vale? Dependiendo de cuánto tiempo tengamos, haremos unas tácticas u otras. Para mí el SEM no es más que un complemento. Nunca es el pilar principal de mi estrategia, pero sí es un buen complemento para muchas cosas. Lucas, ¿es lo mismo marketing de contenidos que marketing online? No, obviamente no, ¿no? Cuando hablamos de marketing de contenidos, estamos hablando de una disciplina dentro del marketing online. Al final, marketing online es pues, SEO, social media, un montón de disciplinas, ¿no? Marketing de contenidos es, básicamente, y para que lo entendamos todo el mundo, es ganar dinero haciendo contenidos. Punto. ¿Cuáles serían las cosas imprescindibles para hacer un buen marketing de contenidos? Tener una estrategia, tener claro lo que vas a hacer en un periodo de tiempo, tener un equipo diverso y luego aportar valor, ¿vale? Para mí esta es la clave, porque al final siempre nos quedamos en voy a hacer marketing de contenidos, entonces voy a hacer un blog, voy a hacer redes sociales, voy a hacer tal, pero nos olvidamos de los usuarios. Si tienes las claves para hacer un buen marketing de contenidos, ¿tienes garantizado la rentabilidad? Ya sabemos cómo funciona Internet, ¿no? Y al final Internet va muy rápido, el usuario cambia muy rápido y lo que te está funcionando hoy dentro de 2 semanas igual no te funciona. Tienes que ir viendo cómo muta tu usuario a lo largo de todo el proyecto para garantizar que estás siempre en línea con las necesidades de tu cliente. Vosotros tenéis un blog, 40 de fiebre. En ese blog vosotros tenéis invitados o colaboradores, pues no sé, se me ocurre Mauro Fuentes, Clara Soler. ¿Qué interés tiene para una empresa o para una marca pues utilizar estos colaboradores que son referentes social media, que están, pero que no son realmente de ese equipo directo, de ese germen interior del que tú me hablabas? Esto nos permite, por un lado, maximizar nuestra difusión, que al final es uno de los principales objetivos de utilizar referentes en un mercado. Si yo utilizo a Mauro Fuentes, por ejemplo, voy a tener muchas más posibilidades de conseguir un tráfico determinado. A nosotros nos gusta mucho tener relaciones con influenciadores, relaciones con gente referente en un mercado y que sea una relación muy cercana donde él nos aporte algo y nosotros le aportemos algo. Al final nuestro blog, por ejemplo, es bastante conocido y nosotros a ellos también, independientemente de que ellos sean influenciadores, le aportamos también visibilidad o le aportamos que participa en un proyecto atractivo. Social media, ¿qué tiene de nuevo o qué tiene de distinto del marketing de toda la vida? Tiene de distinto el marketing de toda la vida los usuarios. Realmente no deja de ser una conversación, siempre ha habido conversaciones desde el origen de los tiempos. La diferencia está en que el usuario ha evolucionado tanto que ahora es el usuario quien manda en la comunicación de una empresa. No es la empresa quien manda en su comunicación, sino es el usuario. Es por primera vez en la historia es el usuario quien define los porqués de una empresa, ¿no? Y esto lo estamos viendo en grandes empresas que necesitan de su comunidad para armar un plan de comunicación. Entonces, los usuarios hoy en día hay que tenerlos muy en cuenta para absolutamente todo. Yo sin tener en cuenta a un usuario no desarrollo nunca nada. Lucas, ¿las empresas, los jefes de las empresas están convencidos de la importancia del marketing de contenidos? Los jefes de una empresa no están convencidos ni de su propio marketing. Entonces, si no están convencidos ni del marketing, imagínate el marketing de contenidos, ¿no? Que es algo incluso que lo llevamos haciendo mucho tiempo, pero es algo hoy en día que está bastante de moda. Depende muchísimo de la empresa, muchísimo, y sobre todo es bastante curioso como las empresas pequeñitas están súper concienciadas de esto y las empresas muy grandes muy poco, y solo cuando están en un problema o en una crisis empiezan a estar preocupados de eso. Si tuvieras que convencer a una empresa de que es importante el marketing de contenidos para su presencia, ¿cómo te dirigirías a esas empresas grandes que son más reacias que las pequeñas? ¿Qué les dirías? ¿Cómo les convencerías? Es muy difícil convencer a una empresa de
de algo en lo que no creen. Entonces yo parto siempre de hacer formación, de invitarles a un curso, de invitarles a entender por qué eso es importante para ellas y sobre todo lo principal es ver si de verdad lo necesitan. Lucas, las empresas que son tan reacias te piden ejemplos, es decir, de una empresa que haya triunfado o salido a flote precisamente utilizando el social media. A nosotros no nos suelen pedir ejemplos por una sencilla razón. Yo abogo mucho el en casa de herrero, cuchillo de acero, ¿vale? A mí no me vale la excusa de que como nos dedicamos a esto no tenemos nada, todo lo contrario, ¿vale? Nosotros, si nos dedicamos al marketing de contenidos, tenemos que tener un blog líder en el mercado. Si nos dedicamos al marketing de contenidos, tenemos que tener unas redes sociales líderes del mercado. Entonces este es nuestro concepto para todo lo que hacemos y pues en nuestro blog hemos ganado el premio Bitácoras el año pasado, entonces este es nuestro enfoque. Entonces quien nos contacta ya sabe cómo hacemos el marketing de contenidos, lo entiende muy bien, con lo cual nunca nos piden ejemplos y este yo creo que es el mejor escaparate, tener un producto propio muy bueno. A modo de guiones, hemos hablado de estrategia, hemos hablado de planificación, hemos hablado de equipo, hemos hablado de canales, redes sociales, blogs, etc. Hemos hablado de consejos, ¿no? Cosas imprescindibles, pues el sentido común, pues los usuarios, tener objetivos claros, etc., ¿no? Hemos hablado básicamente un poquito de todo lo que se necesita. Y dos cosas que él no dice que se necesita, pero que eso lo apunto yo, que es un poco, bueno, un poco no, un mucho de creatividad toda y un poquito de locura. Muchísima, porque si no tienes un poquito de locura o un poquito de ser diferente, ¿no? De no pensar igual que el resto, al final vas a estar aportando siempre lo mismo y entonces vas a ser un auténtico coñazo. Solo hay que ver las cosas que funcionan, ¿no? Las cosas disruptivas, transgresoras, la opinión con la que no estás de acuerdo, pero eso también funciona porque no estás de acuerdo, ¿no? O sea que al final hay que estar un poquito loquito para que todo esto funcione y traccione lo mejor posible. Lucas García, ha sido todo un placer. El placer es mío. Y que me contases un poquito de tu locura. Gracias. Gracias a ti.